Buenas noches. Tal y como les prometí en el video anterior, vamos a seguir con el tema de demonología. En este caso con una pareja famosa de demonólogos, el matrimonio de Ed y Lorraine Warren. Este matrimonio, gracias a los sucesos verídicos que se relataban en la película El Conjuro, donde ellos aparecían como personajes protagónicos, se vio por primera vez a la muñeca Annabelle y se relataban espantosos sucesos paranormales que afectaron a la familia Ferrón. Alcanzó una fama, digamos, planetaria mundial, y lo que pasa es que estos experimentados investigadores de fenómenos paranormales atendieron durante más de 50 años de trayectoria más de 4.000 casos relacionados con fantasmas, incidentes de poltergeist, casas encantadas, exorcismos y posesiones diabólicas. Pero bueno, vamos a los casos. Para empezar tenemos el poltergeist de Enfield. Esto resulta ser una historia paranormal de las mejores documentadas de la historia. Ocurrió en 1977 en una casa de Brimstone, Londres, donde Peggy Hodgson denunció que sus hijos habían visto muebles moverse y juguetes lanzarse solos como proyectiles. El caso tomó relevancia y pasó a ser muy inquietante cuando uno de los policías aseguraba que había visto una silla moverse sola, aunque no pudieron asegurar que no fuera desplazada mediante algún elemento desde otra habitación. Con el tiempo, la cosa se iba complicando para la familia y las manifestaciones empezaron a aparecer como voces demoníacas atormentando a las niñas. Además, estas empezaron a levitar extrañamente en su habitación. La cosa, digamos que saltó a los medios, y la prensa de Reino Unido le dio una cobertura inusual para este tipo de sucesos. Mientras tanto, los Warren pasaron por allí para hacerse, digamos, la foto y dar su opinión de expertos en el tema, pero ni mucho menos llevaron la voz cantante en el caso. Fue en realidad el periodista Guy Lyon Playfair quien, junto a un equipo de investigación, estuvo presente en muchos de aquellos sucesos. En una ocasión afirmaron que una pieza de Lego se levantó y golpeó al fotógrafo. Posteriormente, Melvin Harris tomaría numerosas fotografías con la cámara en modo automático en las que se veía a las niñas supuestamente levitando. El caso duró un par de semanas. Digamos, el caso no duró un par de semanas como en la película, sino que se alargó durante un periodo de 2 años en los que la psicóloga Anita Gregory también hizo sus pesquisas e investigaciones paralelas. Janet, la hermana, empezó a cursar episodios de posesión en los que hablaba con otra voz. Se puede comprobar en audios documentados reales, y en las que aseguraba que un tal Bill Wilkins había muerto en el sofá del salón de la casa de una hemorragia cerebral mucho tiempo atrás. Incluso llegó a estar internada durante más de un mes para que se le realizaran varios estudios. Finalmente, la psicóloga consiguió tomar fotos de Janet doblando cucharas y lanzando objetos a propósito, y confesó más tarde que algunos de los sucesos fueron provocados por ella y su hermana mayor,
para dar miedo a sus hermanos más pequeños. Finalmente, el 90% de los sucesos paranormales se replicaron por métodos científicos y el resto mediante teorías psicológicas sobre histeria colectiva, ya que los familiares sí estaban convencidos de la posesión de Janet. El periodista y el fotógrafo aún creen que fue real. Yo particularmente también lo creo porque he escuchado los audios y son bastante terroríficos, aún no estando editados. Por otro caso tenemos a la famosa muñeca Annabelle. El caso de Annabelle se remonta a 1970, cuando una mujer compró a su hija una muñeca Raggedy Diane en una tienda de antigüedades. Cuando la dejaba apoyada en la cama, aparecía en distintas posturas. Cuando regresaba a la habitación, la mujer achacó que podría haberse movido cuando alguien la hubiera empujado a la cama. Hasta empezó a hacer lo mismo por toda la casa. Además, dejaba notas donde pedía socorro o ayuda a luz. Un día regresaron a la casa, encontraron a la muñeca cubierta de sangre. Más tarde, contrataron a un medium para ayudarles. Este se puso en contacto con la niña de 7 años llamada Annabelle, que fue asesinada y abandonada en un descampado años atrás. Annabelle aseguró estar muy a gusto viviendo con la familia dentro de la muñeca, pero los Warren, que pasaron a investigar, determinaron que en realidad lo que había dentro de la muñeca era un demonio, por lo que la encerraron en una vitrina y se encuentra en su museo de ocultismo que tiene la familia en Connecticut. Por otro lado tenemos la casa encantada de Harrisville. Esta es la famosa historia de la familia Ferrón, en la que se basa la primera expediente Warren y el conjuro. No difiere mucho de cómo se narra en la película. La familia se mudó a la hacienda Arnold en Rhode Island en 1970. La historia de la propiedad incluía suicidios, asesinatos a través de varias generaciones. Mientras la familia se instalaba, las puertas se cerraban, los muebles levitaban y algunas de sus hijas eran atacadas por espíritus malignos, llegando a sugerir que llegaron a abusar de alguna de ellas. El peor de los espíritus era el de Bathsheba Sherman, una bruja y satanista que se había ahorcado en un árbol de propiedad en el siglo XIX. En repetidas ocasiones se desaparecía para que abandonaran la casa, cosa que, a diferencia de lo que ocurre en la película, se vieron obligados a hacer. Los siguientes propietarios de dicha casa también reportaron actividad paranormal. Luego tenemos un caso bastante conocido, que es el horror en Amityville, que quizás sea el caso más famoso de los Warren, probablemente gracias a la extensa saga de películas. Está plagado de controversias y litigios. En 1974, el hijo mayor de la familia, Tefeo, asesinó a tiros a 6 miembros de su familia, incluyendo padres y hermanos de su casa de Long Island. Los siguientes inquilinos, la familia Lutz, aseguraron que en la casa ocurrían hechos sin explicación, olores, sonidos, puertas e incluso unas extrañas gotas de gelatina que salían del suelo.
Un frío inexplicable impedía calentar la casa a pesar de las chimeneas. Abandonaron la casa y, bajo críticas de sensacionalismo, dejaron que se les hiciera la prueba del polígrafo para comprobar que no mentían. La pasaron. Los Warren aparecieron por allí un mes después, asegurando que había una presencia demoníaca en forma de niño, célebre por una inquietante fotografía en la que se le podía ver. Tenemos más adelante el juicio de Anne Cheyenne Johnson, conocido como el primer caso judicial en el que la defensa utilizó la excusa de que el diablo me obligó a hacerlo. El asesinato de Alan Bono, casero de Johnson, a manos de este fue el último escalón del caso de posesión del hermano pequeño de Debbie Glatzel, el hermano pequeño de su prometida. El niño fue exorcizado con ayuda de los Warren. Ellos sostenían que el demonio pasó a Johnson y que eso habrá hecho al muchacho dar cuenta puñaladas a su casero. Lógicamente, la historia no fue aceptada, acabó siendo condenado y pasó 4 años en la cárcel. Siguiendo con los casos más conocidos de este matrimonio, tenemos en 1986 en Southampton una familia alquiló una casa que solía ser una funeraria, que aún tenía restos del mortuorio en el sótano y un mausoleo en el exterior. Pronto el agua se empezó a teñir de rojo, los platos se rompían solos y se aparecían muertos. Los Warren concluyeron que los espíritus estaban bastante enojados porque los antiguos funerarios tenían sexo con los muertos, pero incluso el escritor que contrataron los Warren para documentar el caso concluyó que los testimonios de la familia no eran muy creíbles, cosa que realmente no tiene nada que ver porque se lo ha contratado solamente para relatar, pero bueno, dio su opinión. Luego tenemos el caso del, podría llamarse, el hombre lobo diabólico de Londres, llamado Bill Ramsey. Empezó a tener episodios de posesión a los 9 años. Normalmente venían acompañados de síntomas de licantropía, como ladridos y comportamientos de lobo. Atacaba y mordía a sus familiares. En 1987, casualmente, en la fecha de mi cumpleaños, el año de mi cumpleaños, atacó a un oficial de policía con un comportamiento salvaje y animal, utilizando fuerza descrita como sobrehumana por los testigos. Se necesitaron 6 oficiales a la vez para contenerle. Bueno, a veces los oficiales no están bastante capacitados y tal vez fue eso, pero bueno. En este caso también los Warren aparecieron ahí para asesorar y ayudar en el consecuente exorcismo para calmar a la bestia. Ramsey no ha vuelto a tener ningún episodio más. Luego tenemos objetos poseídos que están en un museo que quizá lo nombré. Tienen los Warren en Connecticut, un museo de demonología y de objetos diabólicos. Entre los más relevantes tenemos el muñeco Shadow, un muñeco que embruja a aquel que le haga la foto. Digamos que este inocente muñeco es parte de los escalofriantes objetos del lugar, y no se dejen llevar por su inocente imagen o vieja o estropeada.
Shadow es parte de una investigación efectiva en la que se descubrió que cuando los chicos tenían este juguete, tenían extrañas pesadillas en las que se le podía detener el corazón. Bastante complicado. Tenemos otro objeto, cuernos, utilizado en varios ritos. Es una figura diabólica que ha sido utilizado en rituales terribles y se encuentra protegida en el museo para evitar que alguien la vuelva a utilizar. Es un ídolo satánico. Aparentemente es Asmodeo, digamos uno de los príncipes por la foto, y se encuentra en los bosques de Connecticut, donde se lleva a cabo ceremonias de invocación. Luego tenemos otro objeto del Museo Warren, que es el espejo de la plantación Maytress. Un espejo que contiene los espíritus de una mujer y sus hijos. Este lugar era el original del espejo, pero ahora se encuentra resguardado en el Museo de los Warren, ya que el pánico que genera es inmenso. Se dice que este espejo tiene alojado varios espíritus que gozan de aparecer y manifestarse en él. Otro objeto, el piano del terror. Este piano digno de una película de Scooby-Doo, pero mucho más tétrico, digamos. Forma parte de la colección paranormal y su historia cuenta que atormentaba a sus dueños cuando comenzaba a sonar solo. Máscaras. Hay alrededor de 20 máscaras que se albergan en el Museo Warren y estas fueron utilizadas en ritos satánicos, sectas encargadas de atraer el mal y muchas cosas del ocultismo. Tenemos el vestido de la novia. Este vestido perteneció a una niña rica llamada Anna Baker, que se enamoró de un pobre trabajador de mina. El padre de la chica le prohibió seguir con el romance y ella murió. Pero su vestida de novia ya estaba elegido. Y dicen que cuando hay luna llena se mueve como símbolo de que el alma de Ana no descansa en paz. Después tenemos la tumba de Bathsheba Sherman. Bathsheba murió de una extraña parálisis. La tumba se encuentra en el cementerio histórico en la calle de la estación de bomberos del centro de Hartsville. Si viste la película El Conjuro, recordarás que uno de los espíritus más terribles era Bathsheba Sherman, quien según las malas lenguas fue una bruja que practicaba satanismo y que había vivido en la casa en el inicio del siglo XIX, donde se suicidó ahorcándose en un árbol detrás del granero. Lo recordarás. Varios jóvenes acudieron al cementerio para tomar piedras de su tumba y usarla para trabajo de brujería, y en el museo se encuentran algunas de esas piedras utilizadas en esos ritos. Por último tenemos a la muñeca Annabelle. Esta muñeca se cree que es responsable de la muerte de un individuo que entró en contacto con ella. La muñeca Annabelle es sin duda la atracción número uno del lugar, sobre todo después de la película que la lanzó a la fama. Es impresionante ver la inocencia que aparenta una muñeca de trapo que sirve como canal para las malas energías. Y hasta aquí, estos son los más tenebrosos artefactos del lugar.
Y a mí se me surge una pregunta final. ¿Qué pasará cuando los Warren no estén a cargo del museo y estas cosas poseídas? La verdad que no lo sabemos, ya que Ed falleció de cáncer. Lorraine ya está bastante entrada en años y la verdad puede pasar a malas manos y seguir su curso, porque estos seres siguen en estos objetos. Bueno, si viste el video y te gustó, dale un me gusta, suscríbete y compartilo. Y hasta la próxima.